Bienvenidos a este nuevo tema que se titula ¿Qué pasó con Judas? El deseo de todas las gentes, página 664, hablando de Judas, dice que reconoció la enseñanza de Cristo como superior a todo lo que hubiese oído. Amaba al gran maestro y deseaba estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y en su vida, y esperó obtenerlo relacionándose con Jesús. Si no supiésemos qué es Judas, probablemente pensaríamos que era Juan, que quizás era Pedro, que es alguien que tenía una relación muy profunda con Jesús. Primero que todo, reconoce que no hay maestro como Jesús. Muy bien, va en buena dirección este muchacho. Segunda, amaba a Jesús, o sea que lo estaba conociendo, porque si no, ¿cómo lo iba a amar? Necesitaba tener una relación. También deseaba estar con él, significa que quería pasar tiempo, que quería seguirlo, no que simplemente quería conocer acerca del Salvador, quería ir con el Salvador a todos lados. Además, sintió un deseo de ser transformado en su carácter, es decir, se dio cuenta de la naturaleza pecaminosa que tenía, se dio cuenta que tenía que ser cambiada y quería que sea cambiada porque sintió el deseo. Y lo mejor de todo y lo más importante, entendió todo el Evangelio. Entendió que la única manera en que mi carácter es cambiado es a través de una relación con Jesús, no a través de fuerza de voluntad, no a través de simplemente estudiar la Biblia pensando que la Biblia me cambia, porque que me cambie Jesús. Entonces, entendió que el Evangelio es relacional, entendió que no es por obras, entendió todo este muchacho. Ahora, esta persona es Judas. En Conflicto y Valor, página 286, dice que Judas representa a una gran clase de los que profesan ser cristianos hoy. Por lo tanto, necesitamos estudiar su caso. El espíritu de profecía nos está aconsejando acá, tienen que estudiar el caso, es necesario, sirve para el presente. Vamos entonces a analizar qué pasó con Judas. Primera pregunta, ¿Judas pasó tiempo con Jesús? Marcos 3 del 13 al 19 nos dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Podemos ver que Judas fue por primera vez a Jesús. Es decir, para pasar tiempo con Jesús hay que ir por primera vez a Él. Podemos ver que es condición necesaria para la salvación el ir a Jesús por primera vez, pero no es suficiente. Además, esto muestra que la salvación es hoy. El día de salvación es hoy. Y tira por la borda el pensamiento de una vez salvo, siempre salvo. De hecho, Judas una vez fue salvo y luego dejó de serlo. Podemos ver que Judas estuvo desde el principio. Fue escogido en un grupo selecto. Recordemos que Jesús tenía muchos seguidores y él elige a 12. Judas pasó alrededor de 3 años y medio. Estaba con Jesús las 24 horas. Obviamente, menos el tiempo que dormía y menos el tiempo que Jesús se retiraba a hablar con su Padre. Entonces podemos ver que pasar mucho tiempo con Jesús es necesario. Sí, es condición necesaria, pero no suficiente. Podemos ver que incluso pasar muchas horas del día con Jesús es condición necesaria, claro que sí, pero no es suficiente. Otra pregunta. ¿Judas fue a Jesús por razones incorrectas? El deseo de toda la gente, página 260, nos dice,
Mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad, declaró: Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Jesús no le rechazó ni le dio la bienvenida, sino que pronunció tan solo estas palabras tristes: Las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Judas creía que Jesús era el Mesías y uniéndose a los apóstoles esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Así que Jesús se proponía desvanecer esta esperanza declarando su pobreza. Podemos ver que claramente cuando Judas fue a Jesús, Judas creía realmente que era el Mesías. Ahora, podemos ver que acá nos dice que esperaba conseguir, mediante esa unión, un alto puesto en el nuevo reino. ¿Podemos decir que fue por razones equivocadas? Claro que sí. Ahora, ¿quién no va por razones equivocadas a Jesús cuando va por primera vez? Si yo voy porque estoy afligido por mi enfermedad, si voy porque estoy afligido por la enfermedad de otra persona, pero que a mí me pone triste, si voy porque mi familia está destruida, si voy porque mis finanzas son un desastre, si voy porque mi matrimonio es un desastre, si voy porque tengo un vacío espiritual que a mí me afecta, estoy yendo por todas razones egoístas. Yo, problema mío, falencia mía, angustia mía. Pero esto es normal, porque el amor por Jesús viene después, viene cuando lo conozco, viene cuando me relaciono y esa relación crece en intimidad. Entonces, no es nada anormal que Judas haya ido al principio por razones equivocadas. Otra pregunta. ¿Judas tenía defectos de carácter? Y si los tenía, ¿este era el problema? El libro La Educación, página 78, nos dice: Estos primeros discípulos eran muy diferentes los unos de los otros. Iban a llegar a ser los maestros del mundo, y se veía en ellos toda clase de caracteres. Eran Leví Mateo, el publicano, invitado a abandonar una vida de actividad comercial al servicio de Roma; Simón el celote, enemigo inflexible de la autoridad imperial; el impulsivo, arrogante y afectuoso Pedro; su hermano Andrés; Judas de Judea, pulido, capaz y de espíritu ruin; Felipe y Tomás, fieles y fervientes, aunque de corazón tardo para creer; Santiago el menor y Judas, de menos prominencia entre los hermanos, pero hombres fuertes y definidos tanto en sus faltas como en sus virtudes. Natanael, semejante a un niño en sinceridad y confianza, y los hijos de Zebedeo, afectuosos y ambiciosos. ¿Se salvaba alguno de defectos de carácter? Ninguno se salvaba de defectos de carácter. Acá podría parecer que Natanael, veamos que habla únicamente bonito, pero si nos podemos ver en las escrituras, e incluso en el espíritu de profecía, todos tenían defectos de carácter. Judas no era la excepción. Por ejemplo, Lucas 9 del 51 al 54 dice: Y aconteció que cumpliéndose el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para preparar para él. Pero no le recibieron, porque su apariencia era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma así como hizo Elías? Podemos ver que Jacobo, Santiago y Juan estaban queriendo asesinar en masa. Querían hacer una matanza a mansalva de samaritanos. ¿Estaban siendo sinceros aquí con su deseo? Claro, lo estaban manifestando. Pero tenían un defecto de carácter gravísimo. No les tembló mucho el pulso
para querer matar a esa cantidad de samaritanos. Marcos 14, el 27 al 31 nos dice, entonces Jesús les dijo, todos seréis escandalizados de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados, mas yo no. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pero él con más vehemencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Pedro era sincero? Era muy sincero, pero tenía confianza propia. No se conocía Pedro. Tenía defectos de carácter. Estaba mintiendo con lo que dijo acá, porque finalmente no lo pudo hacer. Lo abandonó a su maestro. Marcos 9:38, para ver un ejemplo más. Y Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Eran exclusivistas. Querían tener la potestad de elegir quién entraba y quién salía. Se pensaban elegidos, se pensaban superiores. Y está hablando de Juan aquí, del discípulo amado. Entonces podemos ver que todos tenían muchos defectos de carácter, variados. Entonces, ¿fue el problema de Judas porque él tenía defectos de carácter y los otros no? Absolutamente no. Fijémonos lo que dice acá. Manuscrito 21, 12 de junio de 1893. Puede haber más de media docena de Judas entre ellos. Puede haber algún Pedro apresurado que al ser sometido a prueba sea capaz de negar a su Señor. Puede haber personas como Juan, a quien Jesús amaba, pero con tal celo que pueden estar dispuestos a destruir vidas humanas, clamando que descienda fuego del cielo para vengar un insulto dirigido a Cristo y a la verdad. Pero el gran maestro trata de dar lecciones y de instruir para corregir estos males. Se espera que todos tengamos defectos de carácter. Tenemos que ir a Jesús así como estamos, porque no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Entonces Judas fue a Jesús así como estaba, y así Jesús lo esperaba. ¿Judas meditaba o escudriñaba la palabra? ¿Practicaba la meditación bíblica, escudriñar la palabra, la reflexión? Vamos a ver. Deseado a toda la gente es página 456. Está hablando en contexto a los 70, a los que iban a ir a la misión. Mientras los 70 escuchaban las palabras de Cristo, el Espíritu Santo impresionaba sus mentes con las realidades vivientes y escribía la verdad en las tablas del alma. Aunque los cercaban multitudes, estaban como a solas con Dios. No solamente oían la palabra, sino que la meditaban, la reflexionaban, la escudriñaban, reflexionaban lo que Jesús le decía, reflexionaban las parábolas, reflexionaban las lecciones, y así el Espíritu Santo iba escribiendo esa verdad en las tablas del alma. Escuchaban el Nuevo Testamento, recién salido del horno, por así decirlo, los evangelios, por el Logos hecho carne, el mismísimo Jesús, hablando en las parábolas y ellos presenciando los milagros en tiempo real. Entonces, claro que meditaban, claro que reflexionaban, claro que escudriñaban la palabra. Si de hecho vivieron 3 años y medio con la palabra hecha carne. Otra pregunta. ¿Judas trabajó para la iglesia? Sabemos que parte del cristianismo consiste en compartir, consiste en trabajar con Jesús, en las aventuras con Él, en traer más gente para Él. Vamos a ver si Judas trabajó para la iglesia o no. Testimonios Selectos, tomo 3, página 359 dice, Judas poseía capacidad financiera que habría sido valiosa para la iglesia
si hubiese recibido en su corazón las lecciones que Cristo daba al reprender todo egoísmo, fraude y avaricia, aun en los asuntos pequeños de la vida. Claramente Judas tenía dones, Judas tenía talentos, talentos que Dios le había dado y que Dios quería que los use para su iglesia. Entonces, claro que Judas tenía algo que dar. Lucas 10:1 nos dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 y los envió de dos en dos delante de su faz, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Lucas 10:17, ya a la vuelta de la misión, dice que y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fijémonos que Judas no solamente trabajó para la iglesia, cuando incluso estaba comenzando la iglesia cristiana, sino también que fue usado grandemente por el Espíritu Santo, porque se relata que habían ido a enseñar con la autoridad que le había dado Jesús, habían ido a sanar personas, habían ido a echar fuera demonios. Claramente, Judas trabajó para la iglesia y había sido utilizado por el Espíritu Santo. ¿Judas quiso traicionar a Jesús desde el principio? ¿Será el problema que desde el día cero Judas quería traicionar a Jesús? Y que en realidad lo quería matar desde incluso en el momento en que lo vio. Patriarcas y Profetas, página 427 nos dice, Balaam reconocía al verdadero Dios y profesaba servirle. Judas creía en Cristo como el Mesías y se unió a sus discípulos. Tanto Balaam como Judas recibieron mucha iluminación espiritual y ambos gozaron de grandes prerrogativas. Pero un solo pecado que ellos abrigaban en su corazón envenenó todo su carácter y causó su destrucción. Empecemos viendo que el pecado se abriga en el corazón, el deseo ya incluso de querer hacerlo. Hubo un pecado inicial. Lo mismo pasó con Balaam. Balaam había sido profeta de Dios. Judas había tenido una muy buena relación con Cristo. Ya lo vimos al principio. Pero hubo un pecado inicial. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 45, nos dice, Judas estaba a cargo de los escasos medios recogidos para los pobres y para los gastos necesarios de Cristo y los discípulos en su obra de predicación. Esta pequeña cantidad de dinero constituía una tentación continua para Judas, y de tiempo en tiempo, cuando hacía un pequeño servicio para Cristo o dedicaba un poco de tiempo a propósitos religiosos, se pagaba a sí mismo de los exiguos fondos recogidos para hacer avanzar la luz del Evangelio. Un pecado inicial que Judas repitió, repitió y repitió. Empezó a repetirse ese pecado. Le dio rienda suelta a Judas. Y ese pecado comenzó a convertirse no en algo aislado, sino en un hábito que él tenía. Manuscrito 28 de 1897 nos dice, la gran tendencia de Judas hacia el mal, heredada y cultivada, fue la codicia. Y al llevarla a la práctica, se convirtió en un hábito que él manifestó en todos los negocios. Los principios cristianos de rectitud y justicia no tenían lugar en sus ventas ni en sus compras. Sus hábitos económicos desarrollaron en él una actitud mezquina que se convirtió en una trampa fatal. La obtención de ganancias fue la medida de su experiencia religiosa, y toda verdadera justicia estaba subordinada a esto. Aunque en lo externo seguía siendo discípulo, en la misma presencia de Cristo se apropió de medios que pertenecían a la tesorería del Señor. Y cada día con Dios, página 187, nos dice, Judas solo tenía corazón para el dinero. Su mayor deseo consistía en ser el más importante. Vemos que ese pecado inicial, ya sea por un defecto de carácter heredado o adquirido, o una mayor predisposición a ese pecado en particular,
Al él darle rienda suelta y repetirlo y repetirlo y repetirlo, se convirtió en un hábito. Y ese hábito, con el tiempo, se arraigó en su carácter, como su misma esencia. Y ahí radicó un problema grave. Conflicto y valor, página 387, dice lo siguiente. Judas tenía por naturaleza fuerte apego al dinero, pero no había sido siempre bastante corrupto para realizar una acción como esta. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia, hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba a su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás. Con esto ya nos queda claro que Judas no fue traidor de un día al otro. Como le dio rienda suelta a ese defecto de carácter, o mejor dicho, ese pecado que acariciaba cada tanto, que era en parte heredado y en parte adquirido, se convirtió en un hábito y se arraigó en su carácter. Pero eso no fue en 24 horas. Llevó su tiempo. Judas no fue un traidor desde el día 1. Eso se fue gestando en su corazón. Ahora, si uno piensa que la solución es Judas tenía poca fuerza de voluntad, porque si hubiese dejado de pecar, no se hubiese generado un hábito que hubiese terminado en un defecto de carácter fuerte y arraigado y no hubiese terminado traicionando a Jesús. Si vemos el término de dejar de pecar en base al uso de la fuerza de voluntad, estamos totalmente equivocados. La tesis 22 del libro 95 tesis acerca de la justificación por la fe de Morris Benden, que si no lo leyeron, les recomiendo que lo lean y lo relean. La tesis 22 dice que el único esfuerzo deliberado de la vida cristiana consiste en la búsqueda de Dios. Esto producirá un esfuerzo espontáneo por la búsqueda de otras cosas. Acá tenemos un curso rápido de justificación por la fe. Separado de mí, nada puedes hacer. Juan 15:5. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. En la misma tesis, Morris Benden nos dice, la vida cristiana demanda toda clase de esfuerzos, pero el único esfuerzo deliberado es el que requiere la búsqueda de la comunión con Dios. Entonces el resultado seguro será un esfuerzo espontáneo hacia las demás cosas. Yo no tengo que utilizar mi fuerza de voluntad para dejar de pecar, porque no voy a poder hacerlo. Recordemos que en la época de Jesús, los que tenían mucha fuerza de voluntad eran los fariseos, porque internamente eran como un sepulcro blanqueado, internamente huesos podridos y externamente parecían una pinturita, una maravilla. Ellos con su fuerza de voluntad habían logrado no pecar en lo externo, pero sí pecar en lo interno, en su corazón, que es en realidad donde se gesta la transgresión de la ley. ¿Quiénes eran los que tenían poca fuerza de voluntad o eran débiles en cuanto a fuerza de voluntad? Las prostitutas, los publicanos, los ladrones. ¿Quiénes fueron los que aceptaron a Jesús? Los débiles en fuerza de voluntad. ¿Quiénes fueron los que lo rechazaron? Los que tenían mucha fuerza de voluntad. El problema de la fuerza de voluntad es que muchas veces no sabemos dónde tiene que ser enfocada. La fuerza de voluntad tiene que ser enfocada en buscar a Dios, en relacionarme con Él, tenga ganas o no, no en dejar de pecar. Porque si yo tengo que utilizar mi fuerza de voluntad para dejar de pecar, no es natural la obediencia. Y si la obediencia es natural, no es obediencia, es moralismo. Entonces, esto nos tiene que quedar muy claro. El problema de Judas no fue que no tenía suficiente fuerza de voluntad. El antídoto no era la fuerza de voluntad para no pecar, era para otra cosa. Y vamos a ver ahora cuál fue el problema de Judas. Finalmente, ¿cuál fue el problema de Judas? ¿Cómo podemos aprender de ese problema? ¿Cómo podemos saber si nosotros no tenemos el mismo?
¿O cómo podemos conocerlo para evitar cometer este error? Juan 12, el 1 al 5, nos dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? El deseo de toda la gente, página 513, nos amplía esto. Aquí hablando de María. Había procurado evitar ser observada y sus movimientos podrían haber quedado inadvertidos, pero el ungüento llenó la pieza con su fragancia y delató su acto a todos los presentes. Judas consideró este acto con gran disgusto. En vez de esperar para oír lo que Jesús dijera sobre el asunto, comenzó a susurrar a sus compañeros más próximos críticas contra Cristo porque toleraba tal desperdicio. Astutamente, hizo sugestiones tendientes a provocar descontento. Fijémonos una clave. Judas no era sincero con Jesús. Estuvo en desacuerdo, pero en lugar de ir y hablar con Jesús, empezó el chismerío, empezó a susurrar y a criticar, seguramente no muy constructivamente, a Jesús, pero hablando con los discípulos, no con Cristo. No fue y le fue sincero a Jesús. Por otro lado, hizo la pregunta, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Juan 12:6 nos dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Nos amplía Historia de la Redención, página 215, diciendo, Judas no se había preocupado de la comodidad y ni siquiera de las necesidades de Jesús, pero para excusar su codicia a menudo se refería a los pobres. Puede parecer que Judas estaba siendo sincero. 300 denarios era básicamente más o menos el salario de un año de lo que valía el perfume de nardo. Entonces alguien que lo escuchara a Judas podría decir, bueno, puede ser una duda genuina. ¿Por qué no se vendió y se dio a los pobres? No es un mal motivo. Pero Judas no estaba siendo sincero. Aparentaba sinceridad. Su corazón quería otra cosa. Quiero sustraer el dinero que valdría el perfume de nardo. Su pregunta fue para no quedar mal con el resto y no sincerarse ante todos. No fue sincero con respecto a los pobres. Judas no le abría su corazón a Jesús de forma directa, ocultaba. Pero Jesús quiere que seamos sinceros con Él. ¿Realmente lo pide? Marcos 9, 33 y 34 tiene una historia muy conocida que vamos ahora a escudriñar, a meditar. Y llegó a Capernaum, hablando de Jesús. Y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Pero ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Veamos el contexto. Iban caminando hacia Capernaum. Los discípulos dejan que se adelante Jesús. En el deseo de toda la gente lo explica muy bien. Y dejan que se adelante a propósito, porque ellos querían hablar entre ellos sobre este tema. ¿Quién iba a ser el mayor en el supuesto reino terrenal que ellos pensaban que Jesús iba a establecer para echar a los romanos? Ahora, cuando llegan a Capernaum, Jesús, ¿por qué les pregunta esto? ¿Porque los vio cuchicheando y quería saber de qué hablaban? Si Jesús era Dios, si Jesús leía las mentes. Entonces, ¿Jesús les preguntó porque quería saber el tópico de la charla? Claramente no. Jesús no preguntó porque no sabía. Preguntó porque no le eran sinceros, porque lo estaban dejando afuera,
porque no le abrían su corazón. El Camino a Cristo, página 93, nos dice, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Conflicto y Valor, página 285, nos dice, si Judas quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría el demonio del egoísmo, y aún Judas podría llegar a ser súbdito del reino de Dios. Fíjense qué hermoso cómo estas dos piezas encajan. Estaba queriendo Jesús que Judas sea sincero, que hable con él, que le abra su corazón a Jesús como a un amigo. Pero como Dios nos ama, Dios es amor, uno de los principios del amor es la libertad. Y la apertura del corazón es voluntaria. Jesús es un caballero, nunca nos va a obligar a contarle lo que no queremos contarles. Pero el hecho de que Judas haya guardado información y muy sensible en no contarle es lo que hizo la diferencia. Última cena y última oportunidad. Contexto de la última cena, Mateo 26 del 20 al 25. Cuando llegó la noche, hablando de Jesús, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él, respondiendo, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Fijémonos, Cristo nuestro Salvador, página 88, cómo amplía esto y nos da la clave. Mientras los discípulos estaban a la mesa con Jesús, notaron que aún parecía muy turbado. Una sombra de tristeza los cubría a todos y comieron en silencio. Finalmente Jesús les dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Estas palabras sorprendieron y afligieron a los discípulos. Cada cual se puso a escudriñar su corazón para ver si en él había algún mal pensamiento contra su maestro. Uno tras otro le preguntaron, ¿acaso soy yo, Señor? Judas fue el único que guardó silencio. Esto atrajo sobre él las miradas de los demás. Al notarlo, preguntó también, ¿acaso soy yo, Rabí? Con toda solemnidad Jesús contestó, tú lo has dicho. Fíjense lo que aquí pasaba. Cuando Jesús manifiesta que alguien lo iba a traicionar, inmediatamente los otros 11 se pusieron a escudriñar su corazón. ¿Tengo un mal pensamiento contra Jesús? ¿Tengo algo que contarle? ¿Hay algún pecado que no se lo revelé? ¿Hay algo en lo que no le fui sincero? Y uno por uno empezaron a decirle, soy yo, soy yo, soy yo, y Jesús guardaba silencio. Cuando terminan todos menos Judas de decir, imagínense las miradas de Jesús y de todos los otros hacia Judas. Jesús no quería una carnicería, Jesús no era alguien que exponía los pecados en público, salvo lo de los fariseos que en muchas ocasiones él los llamó hipócritas, víboras y demás, pero con las personas que realmente querían cambiar, que realmente querían un carácter diferente. Jesús no revelaba sus pecados. Entonces Jesús acá no quería hacer una carnicería con Judas. En ese momento ya era Vox Populi, que todos lo sabían. Judas ya sabía que Jesús sabía lo que iba a hacer, pero aún así callaba. Ahora los 11 discípulos ya sabían que era Judas el que lo iba a traicionar. Jesús quería que Judas se sincere para poder obrar. Fue la última cena y la última oportunidad. Judas se había quedado en el atrio
del santuario, en el patio. El primer paso del santuario es voy voluntariamente porque tengo la conciencia intranquila de que he pecado. Reconozco que me he equivocado. Elijo ese cordero sin mancha, lo llevo, confieso mis pecados, poniendo mi mano en la cabeza del cordero, lo degollo y ahí mi pecado es transferido, la culpa se va de mí y es transferida al Salvador. Luego viene el lavacro que representa el bautismo, luego viene toda la parte de la santificación, la parte interna del lugar santo. Judas se había quedado ni siquiera en la parte del altar, ni había entrado al atrio, ni había entrado al patio. Jesús estaba rogándole básicamente, sincerate, contame, vamos a ver qué pasó. Cada día con Dios, página 265, nos dice, hablando de Judas, si se hubiera arrepentido, si en ese momento hubiese confesado su pecado, si su corazón de traidor se hubiese quebrantado, habría recibido perdón. Pero la obstinación satánica aumenta en proporción directa con la luz recibida y rechazada. Lucas 22:3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Jesús le estaba dando la última oportunidad. Judas, no te estoy pidiendo que cambies porque no podés. Judas, no te estoy esperando para apedrearte porque vine a salvar, no a condenar. Pero necesito que voluntariamente, como dice Apocalipsis 3:20, estoy en la puerta de tu corazón. Estoy llamando. Si oís mi voz y vos abrís voluntariamente la puerta de tu corazón, yo voy a entrar con vos en tu corazón y vamos a cenar juntos. La Nueva Traducción Viviente dice, voy a entrar y vamos a ser amigos. Lo que le estaba pidiendo Jesús es, confesame porque estoy listo, mi gracia está preparada, pero falta tu parte, Judas, que es inconmensurablemente pequeña, que es que me tenés que confesar, me tenés que ser sincero, acá estoy. Pero si vos no haces esa parte, yo no puedo hacer la mía. Última oportunidad de abrir su corazón, ser sincero y confesar. Judas se negó, su tiempo de gracia acabó. ¿Qué terminó pasando? Satanás poseyendo por completo a Judas. Ya está, ya era un hijo del diablo el 100%. Estaba reflejando el carácter de Satanás al 100%. Ya todo había concluido. Si nosotros terminamos acá esta predicación, va a quedar en un lindo, espero, estudio, o mini estudio de Judas, pero nada más. Si únicamente me guardo esta información acerca del problema de Judas, pero no entiendo qué lección práctica me tengo que llevar, y no lo practico, que es lo más importante, esta predicación no va a servir absolutamente de nada. Vamos a ver ahora 3 lecciones prácticas para poner en práctica, valga la redundancia, todos los días. Primera cosa, termómetro espiritual, como me gusta a mí llamarle. ¿Es Jesús mi mejor amigo? ¿A quién le cuento todo primero naturalmente? Por ejemplo, tengo un episodio que me llena de furia, me llena de enojo, me llena de ira. Naturalmente, ¿a quién voy primero? ¿Voy a mi psicólogo primero o voy a Jesús? Estoy lleno de gozo, de alegría, tengo una buena noticia, me salió algo bien. Eh, esa alegría, ese gozo, esa felicidad, naturalmente, ¿con quién quiero compartirlo primero? ¿Con mi esposa o con Jesús? Estoy angustiado, estoy triste, estoy deprimido, desanimado, cabizbajo. ¿A los brazos de quién quiero correr a contarle todo esto naturalmente? ¿A mis amigos, a mis parientes o a Jesús? Si naturalmente en todos estos estados de ánimo y situaciones yo no voy de manera, nuevamente y lo repito, natural a Jesús, es porque todavía no es mi mejor amigo. Quizás esté camino a serlo, quizás sea un desconocido,
Quizás sea como un vecino que veo cada tanto, pero no es mi mejor amigo. Sinceridad al extremo, contarle todo a Jesús. Le tengo que contar todos mis miedos, todos mis terrores, las cosas que me dan pánico, todas las cosas que me dan vergüenza, lo que me da asco de mí, lo que aborrezco de mí, lo que aborrezco de los demás. Si no tengo sinceridad extrema, la relación se va a estancar. Quizás Judas al principio sí hablaba del Evangelio, del reino, de los pobres, de seguirlo, pero luego habían cosas que no le contaba. Y ese defecto de carácter, ese pecado acariciado, ese pensamiento recurrente feo que tenemos, si no se lo contamos, estemos seguros que el enemigo lo va a tomar, lo va a alimentar y va a hacer todo lo posible para que al principio sea un mal pensamiento, luego un pecado acariciado, luego un hábito pecaminoso y luego un defecto de carácter súper arraigado y enraizado en lo más interno de nuestro corazón. Le tengo que contar todo a Jesús. Aborrezco al vecino, se lo cuento. Estoy enojado con mi esposa, se lo cuento. Estoy triste por una situación en el trabajo, se lo cuento. Tengo vergüenza porque cometí algún acto impúdico, se lo cuento. Todo le llevo a Él. Él no está para juzgarme, Él me quiere ayudar. Pero si no le abro el corazón, Él no va a obrar. Jesús no obra en lo que no le cuento. Jesús no se mete donde no lo llaman. Jesús no cambia en lo que no le permito que sea cambiado. Tercera herramienta útil, sinceridad en tiempo real. Muchas veces pensamos, bueno, quizás a la mañana o antes de acostarme me voy a poner a recordar los pecados del día y se los confieso. O quizás una vez a la semana, una vez al mes. No, la sinceridad tiene que ser en tiempo real. De repente discutí con mi esposa y tengo un pensamiento de no la soporto, lo llevo a Jesús. Jesús, no soporto a mi esposa. Sé que no está bien, pero me siento herido, pero no la soporto. No quiero tener este deseo, quiero que lo saques. De repente voy, hago una compra, me estafan en la compra. Tengo un deseo de que le vaya pésimo al comerciante. Tengo un deseo de que se le incendie el local para que tenga su merecido. Lo llevo a Jesús, le cuento lo que siento, no le escondo nada. Si Jesús ya lo sabe, si Jesús ya me ve, no voy a dejar de ser menos amado porque le cuente o no le cuente toda la porquería que tengo adentro. Pero está el riesgo de que si no le cuento, el enemigo use eso para que algún día yo me separe de él. Tengo una situación que no puedo manejar, una persona que no quiero y la veo y me produce cosas feas, una situación en mi día que cuando ocurre me produce cosas horribles o deseos que sé que no debo tener, se los llevo en tiempo real a Jesús. Se los cuento en el momento, en el exacto momento en que todo sucede, en el tiempo presente. Ahora voy a contar, antes de hacer el cierre, una serie de testimonios relacionados con la sinceridad, relacionados con abrirle el corazón a Dios como un amigo 100% sin importar lo que esté pensando. Este testimonio se llama diezmo. Yo cuando comencé mi relación con Jesús, a través de la oración, la meditación de la Biblia y compartir los testimonios, a medida que iba conociendo de la palabra, me llevé puesta la pared del diezmo. Vi que había fundamento bíblico, vi que era algo que debía dar y era algo que no estaba dispuesto. Y en mi corazón no quería darlo. Es mi dinero, no te lo quiero dar, no quiero diezmar. Y encima tengo que diezmar del sueldo bruto, del neto, menos. ¿Tenía el conocimiento bíblico claro de que tenía que hacerlo? Por supuesto. ¿Sabía que no quería? Por supuesto. Entonces de manera sincera le dije a Jesús, Jesús, no quiero darte el diezmo, pero tengo la disposición para dártelo. Y Pablo dice que tenemos que ser dadores alegres. Y yo no estoy alegre por darte el diezmo. Entonces si te lo doy, te lo voy a dar obligado, no va a ser natural. Entonces me voy a sincerar con vos. Yo te voy a dar el diezmo el día
que pongas las ganas en mi corazón. Cámbiame el corazón y yo te doy el diezmo. Y así día a día cuando me levantaba le era sincero a Jesús. Hoy tampoco tengo ganas de diezmar. Hoy tampoco tengo ganas de diezmar. Hoy no tengo la convicción de diezmar. Sinceridad. A diario. A cada momento que me venía el pensamiento del diezmo, se lo comentaba a Jesús. Jesús, te pido que me cambies. Te estoy siendo sincero, no te lo quiero dar. Tengo la disposición, pero no el querer, y no lo voy a dar obligado. Hasta que una mañana, el Espíritu Santo trabajando, que uno nunca sabe cómo lo hace, simplemente sabe qué ocurre, las ganas, el querer y el hacer estaban. Así que fui y diezmé por primera vez contento. Quería estar seguro que no había sido un arrebato emocional, sino que había sido un real cambio de corazón. Cuando llegó el mes siguiente, me volvió a dar ganas de diezmar, y lo otro, y el otro, y el otro. ¿Dónde estuvo la clave? La sinceridad, el contarle, sin tapujos, lo que me estaba sucediendo en el corazón con respecto a esto que no quería hacer, pero que sabía que debía hacerlo. Testimonio de ser el mejor. Guste reconocerlo o no, uno no está exento en el cristianismo del orgullo espiritual. Y a mí, en una época, me ocurrió el asunto del orgullo espiritual. Sentía incluso en mi corazón que quería ser el que más sabía, quería ser el que más conocimiento bíblico tenía, quería ser el mejor. Y sabía que no estaba bien. Incluso quería un puesto alto en el cielo. Quiero el puesto más alto en el cielo. Y yo sabía que eso es satánico. Yo sabía que eso no estaba bien. ¿Pero qué lo voy a ocultar? Es lo que sentía. Es el defecto de carácter que afloraba en mí. ¿Está mal? Claro que está mal. Pero si lo barro abajo de la alfombra, Satanás lo iba a usar de una manera tétrica para alejarme de Jesús. Así que le manifesté a Jesús, Jesús, siento esto, me siento como Satanás y me siento como Judas. Quiero un puesto alto en el cielo. ¿Cómo puedo tener este deseo ridículo? Pero lo tengo, Jesús, te lo tengo que contar. Y siempre a diario, cuando venía este deseo, le decía a Jesús, otra vez, estoy pensando en el puesto que me vas a dar en el cielo, en querer estar en un puesto alto. Esto está mal, Jesús. Yo no quiero esto, porque esto me aleja de vos, esto no me acerca. ¿Qué hacía? Todos los días se lo comentaba a Jesús. Cada vez que aparecía se lo contaba a Jesús. Tiempo real. Nunca dejaba que eso se apodere de mí. Aparecía, se lo manifestaba. Hasta que un día, mi querido amigo Jesús, porque sus tiempos no son nuestros tiempos, sus caminos no son nuestros caminos, y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, utilizó la parábola de los jornaleros, donde había algunos que habían trabajado menos tiempo y otros más tiempo, pero para todos la paga era la misma. Y de repente yo me puse a pensar, pero Jesús, es más justo que se le pague más al que trabajó más. Entiendo el enojo de los que les molestó eso. Y él, a través de un libro de Morris Benden, donde estaba esta parábola explicada, desarrollada, explicaba que ese denario, esa moneda que ganaban los jornaleros, no era nada más ni nada menos que lo que representaba a Jesús. A todos se le pagaba con Jesús. La paga para todos era la misma, Jesús. Y cuando yo leí eso, hizo un clic en mi corazón, lo partió al medio a mi corazón y entendí que Jesús me decía, ¿sabes qué es lo más bello del cielo? ¿Sabes qué es lo más importante del cielo? ¿Sabes qué es lo que más vas a disfrutar, Nicolás, del cielo? Y de la eternidad, mi compañía, ser mi amigo. Así que no hay mayor premio que ser mi amigo. No hay mayor puesto que ser mi amigo. No hay mayor bendición que ser mi amigo. Me quebré, lloré y entendí que esa amistad que yo tenía con Jesús era lo más lindo a lo que podía aspirar. Y Él cambió mi corazón. Y ese deseo de ser el mejor se fue. Porque ya estaba siendo el mejor. Porque estaba siendo amigo de Jesús.
porque todos estamos en la misma jerarquía, todos somos iguales. Lo mejor y lo más lindo es ser amigo de Jesús. Y Él cambió totalmente mi visión, cambió totalmente mi manera de pensar, sacó ese orgullo espiritual, sacó ese deseo del puesto más alto en el cielo. ¿Dónde estuvo la clave? Sinceridad, de manera perseverante, constante, en tiempo real y jamás guardada. Testimonio de aborrecimiento. Resulta que había una persona que porque le había hecho daño a mi familia, constantemente la atosigaba de una mala manera, claramente usada por el enemigo sin duda. Eso empezó a despertar en mí aborrecimiento, un odio. Cuando escuchaba la voz de esta persona ya me llenaba de odio. Cuando la veía no la quería ni ver, me iba para no verla porque la aborrecía. Cuando sabía algo de esta persona me brotaba, no quería saber nada y le decía a Jesús. Sinceridad en tiempo real. Cada vez que la veía, cada vez que escuchaba su voz, cada vez que sabía algo de esta persona, y ocurrían estas cosas horribles en mi corazón, le decía, Jesús, lo odio, Jesús le deseo lo peor, esto es horrible, mirá cómo me cambia el estado de ánimo, mirá cómo me broto, mirá cómo me pongo loco, no podés permitir esto, tenés que cambiarme. La persona era dirigida por Satanás, por supuesto, pero yo no puedo excusarme en eso, en que lo que yo estaba sintiendo era algo cristiano, claramente no. Pero era lo que sucedía. ¿Lo iba a negar? No. El enemigo lo iba a usar para hacerme trizas, para hacer lo que quisiera conmigo. ¿Dónde estuvo la clave? Orar, comentarle en el mismo momento en que aparecían los sentimientos, con total sinceridad, describirle cómo me sentía, qué me pasaba, qué pensamientos estaban en mi mente, pedir que me cambie. Jesús empezó a pedirme que orara por esta persona. Y le decía, no quiero orar por esta persona, no quiero pedir el Espíritu Santo para esta persona, pero sé que la amas igual que me amas a mí, así que no voy a orar por él, voy a orar porque vos me pedís que ore, porque vos lo amas, no porque yo lo ame. Y empecé a orar por esta persona, pedí el Espíritu Santo por esta persona, pedí el Espíritu Santo para su familia, hasta que un día, nuevamente, los pensamientos, los caminos y los tiempos de Jesús no son los nuestros. Propicia un momento, Jesús, en el cual yo veo a esta persona y la veo quebrada, la veo rendida, la veo destruida, la veo muy desanimada. Y algo se quebró en mi corazón, me puse triste, casi lloro enfrente de esta persona. Le escribí, le dije que se aferre a Jesús, que no permita que el maligno le gane, que ore, que medite en la Biblia, que no le dé el gusto al otro. Y no vamos a decir que yo a esta persona la amo profundamente. No vamos a decir que esta persona es mi amiga o mi amigo. No vamos a decir que nos juntamos a estudiar la Biblia, ni que nuestras familias se juntan a comer. No, pero ya no hay aborrecimiento, ya no hay odio, ya hay un deseo genuino que le vaya bien. Hay un deseo genuino de que tenga relación con Jesús. Pero ese aborrecimiento, Jesús lo sacó. ¿Dónde está la clave? ¿En Nicolás? No. Nicolás hizo la parte inconmensurablemente pequeña que tenía que hacer. A abrir su corazón a Jesús como un amigo. Sinceridad, 100%, en tiempo real. Jesús hizo el trabajo pesado. Por último, testimonio bien corto, pero una recomendación muy grande que hago. Como toda relación, muchas veces la relación con Jesús puede estancarse. Podemos no sentir ese enamoramiento del primer día. Un día podemos dejar de tener ganas de orar. Un día podemos dejar de tener ganas de leer la Biblia. Estos son indicios de que hay algo que no está bien en la relación. Cuando he tenido estancamiento en mi relación con Jesús, lo que más me ha resultado para que Jesús obre y me muestre dónde estaba el problema, porque nunca el problema está en Él, siempre está en algo que nosotros o hacemos o dejamos de hacer. Siempre que he clamado con sinceridad, Jesús, ¿qué pasa? No tengo ganas de hablar.
hoy no tengo ganas de orar, hoy no tengo ganas de leer la Biblia, hoy no tengo ganas de que ni nos miremos a la cara. ¿Qué pasa que no me está llenando el cristianismo? ¿Qué pasa que no es como antes? Siempre que le he sido 100% sincero, sin tapujos, de forma directa a mi querido amigo Jesús, clama a mí, yo te responderé y te haré saber cosas ocultas que tú no conoces. Cada vez que he clamado para que me muestre lo que no me daba cuenta, que estaba descuidando, que no estaba haciendo en la relación, Jesús respondía. La sinceridad en tiempo real, en el mismo momento en que me pasa, siempre fue lo que desbloqueó la relación con Jesús y lo que ayudó que fuera creciendo. Para dar el cierre, vamos a terminar como comenzamos. Deseo de toda la gente, página 664. Hablando de Judas. Reconoció la enseñanza de Cristo como superior a todo lo que hubiese oído. Amaba al gran maestro y deseaba estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y en su vida, y esperó obtenerlo relacionándose con Jesús. Pero, y lamentablemente hay un pero Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo. No renunció a su ambición mundanal o a su amor al dinero. Aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo, no se dejó modelar por la acción divina. Todo el tiempo que pasó Judas, la cantidad de años que pasó Judas, lo usado por el Espíritu Santo que fue Judas, lo que escudriñaba y reflexionaba en las Escrituras, Judas, todo fue tirado a la borda por su falta de sinceridad. Si Judas le hubiese contado a Jesús, no entiendo por qué obras así, soy codicioso, robo de la bolsa, estoy pensando en traicionarte y venderte para que hagas lo que yo quiero que hagas, Jesús hubiese podido entrar en ese corazón y hacer maravillas. Y quién sabe, hoy podríamos tener un evangelio escrito por Judas, con una experiencia personal de primera mano, lo que fue permitir que el maligno lo use un gran tiempo y lo alimente, pero por la sinceridad haber vuelto a Jesús. Pero no lo tenemos. Hermanos, no permitamos que la falta de sinceridad de nuestra relación con Jesús tire todo por la borda y después nos arrepintamos cuando Él venga.